¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo en tu vida está fuera de lugar? Como si hubieras despertado en un mundo casi igual, pero con pequeños detalles diferentes. ¿Y si te dijera que no estás solo? En este vídeo, te voy a contar 3 historias perturbadoras de personas que juran haber vivido en un universo paralelo, con otra familia, otro trabajo, otra ciudad, y luego, como con un chasquido, todo volvió a la normalidad. Son relatos que desafían la lógica y hacen que cualquiera cuestione la realidad en la que vive. Estas historias no son solo curiosas. Pueden abrir tu mente a nuevas posibilidades sobre el tiempo, la conciencia y el universo. Si estás buscando entender más sobre los misterios de la existencia o ya has sentido que algo invisible rige tu vida, este vídeo va a tocarte profundamente. ¿Alguna vez has tenido un déjà vu tan fuerte que parecía el recuerdo de algo que nunca viviste? ¿Has despertado sintiéndote extraño, como si algo hubiera cambiado de la noche a la mañana? ¿O sientes que tu vida no está donde debería estar, como si hubiera otro tú viviendo una versión distinta de tu historia? Quédate conmigo hasta el final, porque estas historias pueden ser lo que te faltaba para comprender ciertas señales, despertar tu conciencia y cambiar la forma en que percibes tu propia realidad. Vamos a comenzar. Hoy vas a conocer 3 historias sorprendentes de personas comunes que pasaron por algo completamente fuera de lo normal. Despertaron en vidas diferentes, con nuevas familias, rutinas y entornos, como si hubieran sido transportadas a otra realidad. Lo más extraño, después de un tiempo, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero los recuerdos, los detalles y las emociones vividas siguen claras en la mente de cada una de ellas. Estos relatos desafían todo lo que conocemos sobre el tiempo, el espacio y la conciencia. Y quizás, al escuchar estas historias, empieces a cuestionarte si tu realidad es realmente la única posible. Así que presta atención, porque la primera historia comienza ahora, y te va a poner los pelos de punta. Historia 1, el despertar en otra vida. Daniel tenía 34 años y llevaba una vida común. Trabajaba como analista financiero en una empresa de tamaño medio, vivía solo en un apartamento modesto y seguía una rutina predecible. Nada fuera de lo normal en su vida. Ese lunes, se despertó con el sonido habitual del despertador. O al menos, eso creyó. Al abrir los ojos, se dio cuenta de inmediato de que algo estaba extraño. El techo sobre él era diferente al que estaba acostumbrado. No estaba la mancha de humedad en la esquina izquierda, la que siempre prometía arreglar y nunca arreglaba. La textura de la pared, la posición de la ventana, el olor del ambiente, todo estaba sutilmente fuera de lugar. Aún somnoliento, se levantó tratando de entender dónde estaba. La habitación en la que despertó era más grande, más sofisticada, con muebles que no reconocía. La ropa en el armario no era suya, y sobre la cómoda había portarretratos con fotos que mostraban su imagen junto a una mujer que nunca había visto antes, sonriendo como si fueran una pareja enamorada. Al fondo, 3 niños pequeños aparecían en algunas fotos, y en todas lo llamaban papá. Asustado, Daniel salió de la habitación y encontró a esa misma mujer preparando el desayuno. Ella lo saludó con naturalidad, llamándolo amor y preguntando si había dormido bien. 3 niños corrían por la casa, riendo y jugando, y al verlo, lo abrazaron con entusiasmo, como si fuera el padre más presente y amoroso del mundo. El corazón de Daniel se aceleró. No tenía idea de quiénes eran esas personas. Tratando de mantener la calma, comenzó a observar todo a su alrededor. La casa era espaciosa, el vecindario parecía diferente al lugar donde vivía, los muebles, los objetos, incluso la decoración, nada le recordaba su vida anterior. Al buscar pistas, encontró documentos, tarjetas, fotografías, y todo indicaba que estaba casado, tenía 3 hijos,
y trabajaba en una empresa que nunca había escuchado mencionar, en un cargo ejecutivo. Su nombre era el mismo, pero todo lo demás era otra historia. Como si estuviera viviendo una vida paralela. Durante 2 días, Daniel intentó adaptarse a ese nuevo mundo. Todos lo trataban con naturalidad, como si siempre hubiera sido ese hombre. Nadie notaba su confusión interna, y él empezó a preguntarse, ¿será que tuvo un brote? ¿Perdió la memoria? ¿Estaba atrapado en un sueño realista? O, lo más extraño de todo, su conciencia había sido transportada a otra versión de su vida, en un universo alternativo. Trató de hablar con colegas de trabajo, buscar información en línea, pero todo coincidía con esa nueva realidad. Era como si la vida anterior hubiera dejado de existir, como si siempre hubiera sido esa persona, con esa familia, en esa ciudad. Empezó a desarrollar un vínculo emocional con los hijos, con la esposa, con esa rutina. Por un momento, incluso consideró aceptar que tal vez esa era su vida real y que todo lo anterior había sido solo producto de su imaginación. Pero en la mañana del tercer día, despertó nuevamente. Esta vez, de vuelta en su viejo apartamento. La mancha en el techo seguía allí. Los mismos muebles, el mismo celular al lado de la cama, los mismos mensajes sin responder del trabajo. Ninguna señal de la casa grande, de la esposa, de los hijos. Todo había simplemente desaparecido, excepto dentro de él. Los recuerdos seguían vivos, los rostros de los niños, los gestos cariñosos de la mujer, los olores, las voces, los diálogos. Nada parecía un sueño. Era como si realmente hubiera vivido esos días en otra dimensión, una versión alternativa de su existencia. Daniel quedó conmocionado. Intentó encontrar explicaciones, hablar con psicólogos, investigar casos similares. Encontró relatos parecidos, pero nada concreto que explicara lo que le había sucedido. Desde entonces, su vida volvió a la normalidad, pero su mente nunca volvió a ser la misma. Empezó a cuestionarse qué es real, qué es ilusión, y cuánto conocemos realmente sobre la propia conciencia. ¿Será que existen de verdad versiones paralelas de nuestra vida? ¿Será que, mientras dormimos, nuestra conciencia puede acceder a realidades alternativas? Daniel nunca encontró respuestas. Pero está seguro de una cosa: durante esos 2 días, vivió otra vida. Y nadie va a convencerlo de lo contrario. Historia 2: La vida que nunca vivió. Camila siempre fue una persona práctica, con los pies en la tierra. Tenía 29 años, vivía sola en Belo Horizonte, en Brasil, y trabajaba como arquitecta en una oficina reconocida. No era del tipo que creía fácilmente en cosas sobrenaturales o teorías sobre universos paralelos. Pero todo cambió después de una experiencia que ella misma no logra explicar hasta hoy. En una noche común de jueves, después de un día lleno de proyectos y reuniones, Camila llegó a casa exhausta. Se duchó, cenó algo ligero y se fue a dormir un poco más temprano de lo habitual. Recuerda haberse quedado dormida profundamente, como si hubiera sido arrastrada a otro lugar. Y fue exactamente eso lo que pasó. Cuando abrió los ojos, sentía su cuerpo extraño. La cama era más suave, las sábanas tenían otra textura. La iluminación del cuarto era diferente, y al mirar a su alrededor, vio que estaba en un ambiente totalmente desconocido, aunque extrañamente familiar. Estaba en una habitación espaciosa, decorada con un estilo moderno, pero con detalles personales que no le pertenecían. Fotografías, objetos y ropa que no eran suyos, pero que, de algún modo, parecían formar parte de su vida. Confundida, se levantó y caminó por la casa. Era un apartamento amplio, con vista al mar. Al llegar a la sala,
vio a un hombre sentado en el sofá leyendo el periódico. Él la miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Buenos días, dormilona, ¿quieres café?». Camila se congeló. ¿Quién era ese hombre? Hablaba con intimidad, como si fueran pareja desde hace años. Y lo más extraño, no sentía miedo. Sentía un cariño inexplicable por él, como si realmente lo conociera desde hace mucho tiempo. En los días siguientes, porque sí, la experiencia duró varios días, Camila vivió lo que parecía ser una versión paralela de su propia vida. Estaba casada con ese hombre, llamado Rafael, un músico que nunca había conocido en la vida real. Juntos vivían en ese ático en Florianópolis. Tenían un perro y llevaban una vida completamente distinta de la que conocía. En lugar de trabajar como arquitecta en una oficina, Camila tenía su propio estudio, donde creaba proyectos autorales y enseñaba arte a niños. Comenzó a recordar cosas de esa vida. Gustos, lugares, amigos. Era como si memorias de una existencia alternativa empezaran a emerger. Y lo más aterrador, parecían reales. No sentía que estaba soñando. Sentía que realmente estaba viviendo eso. Al mismo tiempo, había un sentimiento constante de desplazamiento, como si supiera, en el fondo, que ese no era su mundo de origen. Camila empezó a tener un conflicto interno. Se sentía feliz allí, en paz, con un amor verdadero y una vida más liviana. Pero la duda persistía. ¿Qué había pasado con la otra vida? ¿Con su versión arquitecta de Belo Horizonte? ¿Y si nunca regresaba? En la mañana del sexto día, todo cambió. Despertó en su cama habitual, en el pequeño apartamento de BH. La luz de la ventana, el olor del cuarto, el celular vibrando en la mesita, todo como siempre fue. Pero sentía que había dejado una parte de sí atrás. Al mirarse en el espejo, lloró. No de tristeza, sino de nostalgia. Nostalgia de una vida que nunca vivió. Durante meses, Camila luchó por entender lo que había sucedido. Buscó terapeutas, leyó sobre sueños lúcidos, experiencias extracorporales, incluso física cuántica. Lo único que descubrió fue que hay muchos relatos similares al suyo, personas que vivieron vidas completas, con recuerdos detallados, y luego regresaron a su realidad original como si nada hubiera pasado. Nunca volvió a tener una experiencia como esa. Pero aquella otra vida sigue viva en su memoria. Los rostros, los lugares, las conversaciones, los sentimientos, todo permanece tan nítido como cualquier recuerdo real. Camila no sabe qué fue lo que realmente ocurrió, pero hay algo que tiene muy claro. Después de esa experiencia, nunca más dudó de que la realidad puede tener más capas de las que somos capaces de ver. Y pasó a vivir su vida actual con más presencia, más amor y más apertura al misterio. Historia 3, la desaparición y el regreso. Julio tenía 41 años y trabajaba como conductor de aplicación en Curitiba, en Brasil. Era un hombre reservado, de esos que no les gusta llamar la atención. Llevaba una vida simple, con pocos amigos y una rutina bien definida. Se despertaba temprano, recogía pasajeros por toda la ciudad, volvía a casa, cenaba y dormía. Nunca tuvo antecedentes de problemas psicológicos ni episodios de confusión mental. Hasta el día en que simplemente desapareció. Todo comenzó una tarde de viernes. Julio aceptó un viaje hacia un barrio más alejado de la ciudad. La dirección le resultaba familiar, pero al llegar, no encontró a nadie esperando. Pensando que el pasajero se había arrepentido, estacionó el coche y trató de llamar para confirmar. Sin respuesta. Fue entonces cuando notó algo extraño. El ambiente a su alrededor parecía demasiado silencioso,
como si todo hubiera sido vaciado. No había movimiento en la calle, ni sonidos de autos, personas o animales. Incluso el viento parecía haberse desvanecido. Salió del coche, tratando de entender lo que estaba pasando. Miró al cielo, a las casas alrededor, y sintió que algo estaba mal. Una especie de vibración en el aire, como si estuviera en un lugar suspendido en el tiempo. En ese momento, sintió un zumbido en los oídos, seguido de un mareo repentino. Y entonces, todo se volvió oscuro. Julio despertó en una cama desconocida, en una habitación pequeña y sencilla. Los muebles eran distintos, el estilo parecía antiguo, como si estuviera en los años 80. Había un fuerte olor a madera y un silencio absoluto. Se levantó asustado y fue hasta la ventana. Afuera, un barrio que nunca había visto. Las personas, la ropa, los autos, todo parecía fuera de época. Era como si hubiera sido transportado a otra época, o a otra dimensión. Durante los días siguientes, trató de averiguar dónde estaba. Las personas con las que hablaba parecían conocerlo, lo llamaban Don Julio y decían que vivía allí desde hacía años. Al mirarse en el espejo, se veía a sí mismo, pero con rasgos ligeramente distintos, como si hubiera envejecido de forma sutil. Buscó pistas, documentos, periódicos. Todo allí indicaba que, en esa realidad alternativa, nunca fue conductor, sino el dueño de una pequeña tienda de abarrotes local. Tenía una rutina, compromisos, incluso una mujer que decía ser su pareja desde hacía más de una década. Lo más perturbador era que sentía dentro de sí recuerdos de esa vida, como si una parte de su mente estuviera conectada con esa versión de Julio. Era como vivir dos vidas al mismo tiempo, la que recordaba y la que estaba experimentando. De repente, un día cualquiera, despertó en su casa, en Curitiba. El reloj marcaba el final de la tarde del viernes, exactamente como si nada hubiera pasado. Su celular mostraba que había estado sin conexión solo por unas horas. Ninguna actividad registrada, ningún viaje completado. Para todos a su alrededor, nunca desapareció. Pero para él, habían pasado varios días en otra realidad. Confundido, intentó explicar lo que pasó a su hermana, con quien hablaba frecuentemente. Ella pensó que estaba estresado o que había tenido un colapso. Pero Julio sabía que lo que vivió fue real. Recordaba el olor de la tienda, los nombres de los vecinos, las palabras de la mujer que vivía con él. Recordaba la disposición de los productos en los estantes, las conversaciones sobre política en un periódico que jamás existió en su realidad original. Era como si hubiera sido arrastrado a una grieta en el tiempo y devuelto sin explicación. Después de ese evento, nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a estudiar sobre universos paralelos, líneas temporales alternativas, desdoblamientos de la conciencia. Encontró relatos similares al suyo, personas que desaparecieron por horas o días y regresaron con recuerdos de vidas que nadie reconocía. Y entendió que tal vez, solo tal vez, lo que llamamos realidad sea solo una capa entre muchas otras. Hoy en día, Julio evita hablar del tema. Dice que la mayoría de las personas no están preparadas para escuchar. Pero guarda consigo la certeza de que existen lugares donde otras versiones de nosotros están viviendo, sintiendo y tomando decisiones distintas. Y que, a veces, por razones que nadie entiende, esas realidades se cruzan, aunque sea por unos pocos instantes. 3 historias. 3 personas comunes. 3 experiencias que desafían por completo lo que entendemos como realidad. ¿Qué harías si mañana despertaras en una vida completamente diferente? Con otra familia, otra casa, otro trabajo, otra versión de ti mismo? ¿Aceptarías esa vida como real? ¿O lucharías por volver a lo que consideras tu verdadera vida?
Quizás estas historias no sean más que producto de la mente. Tal vez sean sueños lúcidos, fallos en la memoria o episodios psicológicos aún sin explicación. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si, de alguna forma, estas personas realmente accedieron a otras versiones de sí mismas? ¿A otras realidades que coexisten con la nuestra, en planos paralelos que solo podemos tocar por breves instantes? La verdad es que el universo es mucho más misterioso de lo que imaginamos. Y escuchar relatos como estos nos invita a mirar la vida con más curiosidad, más humildad y hasta más gratitud. Porque quizás, en algún lugar, ya tomaste decisiones distintas. Quizás, en este preciso momento, existan otros tú viviendo historias que aquí nunca llegaron a suceder. Si estas historias te tocaron, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que también ama los misterios y los temas profundos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo extraño, como si hubieras estado en otra realidad? ¿Quién sabe? Tal vez tu historia aparezca en el próximo vídeo. Suscríbete al canal, porque todavía tenemos mucho por explorar juntos. Realidades alternativas, viajes en el tiempo, misterios del universo y de la mente. La jornada apenas comienza. Hasta el próximo vídeo.